Muy bien, estamos en la sección 7 del curso Ética Cristiana. Vamos a ver en esta oportunidad la maldad y rebeldía total. Hemos hablado en la sesión anterior de cómo se perdió la libertad, se perdió este atributo de la eternidad, su libertad, etc. Entonces, cuando se crea este abismo, cuando surge el pecado, cuando ingresa la inmoralidad, la concupiscencia, ingresa el libertinaje total, entonces el hombre, la maldad, es de continuo al mal. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos también la maldad se va a multiplicar. Y esto es notorio, es notorio. Decía, el otro día escuchaba a un especialista que hablaba que, por ejemplo, los niños cada vez son más precoces al enamorar. Cada vez las estadísticas del Organismo Mundial de Salud, del Ministerio de Salud, de MINSA, hablan de que cada vez es más temprana la edad en que los niños se inician sexualmente, igualmente con las drogas. Y hoy día, por ejemplo, hablando del sicariato, es espantoso, por no usar otra palabra, entender que cada vez más pequeños los niños, 12, 13 años, ¿no? Cuando ese niño debería estar pensando, son niños de leche todavía, por así llamarlos, ya son asesinos con 10, 12 asesinatos a cuestas, amparados en una ley que se hizo para proteger al niño, para proteger al jovencito, para proteger su identidad, porque los niños no pueden delinquir, los niños solamente se equivocan. Ese principio de jurisprudencia que protege al niño, ¿no? Inclusive en las cárceles solamente ellos van a reformatorios, a institutos para reformarlos, donde no hay esas cárceles donde deben estar los delincuentes. Esto pues corrobora una vez más que la maldad imperaría, el imperio del mal. Satanás gobierna este mundo en las tinieblas, en la maldad, en el engaño. El padre de la mentira y el egoísmo es quien gobierna, quien señorea en todo esto y trae como consecuencia una rebeldía total, desconociendo a su creador, insultando su imagen, manchando su pureza, su verdad, y llamarlo a lo impuro puro, llamar al sexo ilícito fuera del matrimonio, bañados en que si hay amor es lícito, no hay problema. Entonces todo el mundo comete actos sexuales y dice, mientras te ames no hay problema, no importa que tengas 100 enamorados, con tal de que ames, puedes tener sexo. Esta es la pureza del mundo que Satanás ha puesto un velo en los ojos del hombre y ha perdido de vista. Pues entonces la rebeldía total. ¿Qué matrimonio ni matrimonio? ¿Acaso nos vamos a amar más porque firmamos un papel? No, nos amamos igual. El amor está aquí en la mente, en el corazón, no está en un papel. Escudados en esas cosas, dejan de cumplir ante la ley, ante Dios y ante el César, ante Dios y ante el mundo. Tenemos que ser ordenados, tenemos que vivir de esa manera, pero el mundo marcha en contragolpe, marcha en contraparte. El tranvía del pecado se va cada vez más hundiendo, cada vez más lejos de Dios, más lejos de Dios. Mientras el mundo seculariza la iglesia, mientras el mundo seculariza nuestra iglesia, por así llamarlo, el Espíritu Santo cada vez más se aleja de este mundo y no va a haber más remedio. Y va a llegar muy pronto en momentos en que no se va a poder hacer nada. Pero mientras tanto el hombre vive una rebeldía total, una rebeldía espeluznante. El problema del hombre no es solo a nivel moral, sino también a nivel de su conciencia y corazón. ¿Cómo se refleja esto? No es que el hombre solamente cometa un acto deshonesto, sino viene desde su corazón ya está en maldad, sus pensamientos son de continuo al mal, por lo tanto, esto no es más que manifestación de su ética nociva, su ética totalmente degradada que tiene, se manifiesta en una moral muy perdida, una moral muy baja, una moral totalmente inadecuada. El problema del hombre no es solamente lo que puede hacer. Al revés, diríamos, un hombre puede hacer obras buenas, puede pagar sus impuestos, puede dar limosna, puede tener buena esposa, sus hijos bien casados. ¿Qué necesita de moral ni de Dios? Nada. Es un hombre que cumple. Entonces, como los antiguos pensadores que decían, ¿no? La moral está en la capacidad del hombre. No viene de afuera, no tiene ninguna influencia externa ni interna. Entonces, pero esto no es así. Hacer el mal por naturaleza es lo que colinda pues con
con la verdadera naturaleza del pecado. El hombre peca no porque quiere, sino porque su naturaleza lo llama a eso. El hombre también escoge porque tiene la capacidad de decidir. El hombre también está constantemente buscando de continuo el mal. Sus pensamientos son en continuo mal. ¿Por qué? Porque esta es su naturaleza, tiene propensión al pecado. Entonces, esta es la maldad total en la cual vive el hombre. La restricción del Señor. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor? El Señor, de igual manera, así como a Adán tranquilamente le pudo decir, come de todo árbol, no hay problema. Y por ahí Adán no sabía cuál era el árbol de la vida, de repente, ¿no? Iba comiendo de un árbol, de otro árbol, y pudo haber comido del árbol de la vida y ser eterno. Pero Dios siempre se restringe algo. Dios decide en su prerrogativa a quién salvar, a quién no salvar. Pero no es que no lo salva porque le da la gana, sino porque el hombre busca esa perdición. Y tampoco salva porque lo quiere salvar. Claro que lo quiere salvar a todos, pero el hombre busca salvarse. Escoge salvarse, pide ayuda a Dios y Dios va en su ayuda, Dios da el primer paso. Entonces, restricción del Señor en cuanto a salvación y perdición. A unos le entrega la luz, aparentemente a otros le entrega las tinieblas. A unos los va a salvar, a otros los va a perder. ¿Cómo es esto? ¿Es que Dios es injusto? ¿Es que Dios no está obrando de una manera correcta? Veamos. La salvación viene unida a una bendición. La perdición viene unida a una maldición. Nadie en su sano juicio busca una maldición. Nadie en su sano juicio busca una perdición. Nadie quiere eso, pero el apóstol Pablo lo dice, lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Maldita la carne predomina en mí por encima del espíritu. Y dice una frase lapidaria, dice, no, ay Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte que es el pecado, la podredumbre, la suciedad, la inmundicia del pecado. Entonces en el antiguo Imperio Romano, uno de los castigos más atroces era que cuando capturaban un prisionero, a ver, aquí está el prisionero, y lo ataban a un prisionero muerto, y pegaban su cuerpo desnudo, y ahí lo vendaban, lo amarraban, lo ataban, pegaban piel con piel al sano, al prisionero vivo con el prisionero que estaba muerto. ¿Y qué pasaba? Poco a poco, este personaje que estaba muerto ahí, los gusanos empezaban también a penetrar al cuerpo del personaje vivo. Y esto era atroz. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado consume, es peor que el cáncer, peor que el SIDA. El pecado destroza la mente, el corazón, los huesos, penetra y todo lo destruye. Es así, ¿quién me librará de este pecado, de este hombre de muerte, del pecado? Aparentemente no hay nadie. Entonces, otra situación. Mediante la salvación se obtiene bendición y sobre todo se obtiene vida. Pero no es simplemente una vida en esta tierra, es vida eterna. Pero con lo otro es la muerte eterna, la eternidad, la muerte eterna. Ahí falló un poco el power, pero ahí debe decir claramente muerte eterna. O sea, tampoco el que es maldito va a vivir eternamente, sino sobre todo está muerto y va a tener la muerte eterna cuando Cristo venga. En cambio el otro no solamente vive en esta vida, sino sobre todo en la otra, vida eterna. Por lo tanto, la rebeldía total del hombre, encontramos pues que está amparado en su justicia versus la justicia divina. La rebeldía total del hombre de hacer lo que yo quiero. Me hubiese gustado hacerles escuchar, hay un grupo pagano que se llama el Mago de Oz, me parece que se llama este grupo, y tiene una música que se llama la fiesta pagana. Y en esta fiesta pagana empieza más o menos de esta manera, un joven está atado a unas cadenas de esta manera, y empieza a sonar una música con instrumentos de tipo de Escocia, música folclórica, y es agradable la música. Si tú no vieras las imágenes, si tú no escucharas las letras de esta música, sería agradable al oído, porque empieza con unos acordes por cuerdas bonito, va avanzando en intensidad, en ritmo, en dulzura, pero se rompe las cadenas y empieza a vociferar contra Dios y dice lo siguiente, ¿no? Con el cuento del de arriba, o sea, con el cuento de Dios, van a controlar tu vida, o sea, van a restringir tu libertad. Imagínate lo que dice Satanás. Luego dice, ¿no? Cada mes te piden los diezmos, cuando habla de la mayordomía, y dice, ¿no? Si quiere tanto, pues, comer,
ese panzón, o sea, Dios, o sea, el sistema de la iglesia, que trabaje de sol a sol, que sude, que no se la lleve gratis los diezmos. Luego ataca también la jerarquía, ¿no?, de la iglesia, ataca al Dios creador. Entonces, esto es el hombre, una rebeldía total. La justicia del hombre tratando de ponerse por encima de la justicia de Dios. El hombre cuando peca, Satanás empieza a esconderse, se da cuenta que está desnudo, nuestra desnudez se descubre, nuestra bajeza se descubre cuando nosotros pecamos, entonces entramos en vergüenza. No hay ningún ser humano que no sienta vergüenza cuando ha engañado, cuando ha desobedecido, cuando ha robado. Por eso que cuando salen así los castigados, siempre agachan eso o se tratan de cubrirse acá con su rostro. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Y esto es justamente lo que el hombre produce, su propia justicia. El hombre más santo, más perfecto, su justicia no alcanza para alcanzar la salvación, para la justificación, no alcanza. Si hablamos un poco de justicia, diríamos, ¿no?, ¿qué es la justificación? Hay dos tipos de justicia. Una, la justicia impartida, la que para todo el mundo llueve. Todos somos susceptibles a alcanzar esa justicia, esa misericordia de Dios. Pero como Dios nos ha hecho libres, entonces viene la justicia imputada. Así como cuando alguien te amputa la mano o las piernas, quedas amputado, entonces necesitas que alguien te dé unas piernas o unos brazos para que vuelvas a tener tus condiciones, tus extremidades. Igualmente Dios, a lo que estaba amputado, ese brazo de la justicia, ese brazo del amor, de la salvación, entonces Él nos imputa, nos agrega su misericordia, su paz, su salvación, su justicia, y volvemos a tener paz, volvemos a tener libertad en el Señor. Esto es pues la situación del hombre en cuanto a la... Lo que la sociedad acepta como moral, ético y justo, no siempre es lo correcto. Esto lo llaman algunos lo mediático o lo circunstancial o lo relativista, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene pues de un corazón, de una naturaleza pecaminosa. Veamos, ética y justicia de Dios. Si la ética del hombre fuera buena, no necesitaría de Dios. ¿Cuál es el parámetro para medir una verdadera ética? ¿Cuál es el parámetro para medir un estándar ideal de moral? Es Dios. No hay otro. Fuera de Dios no hay. Todos los códigos penales y civiles del hombre en las culturas han sido basadas en las Sagradas Escrituras. Esto es así. Por venir de un corazón corrupto, por venir de una naturaleza pecaminosa, el hombre pues siempre va a estar en desventaja, el hombre va a estar siempre en condición caída, en condición pecaminosa. Necesita imperiosamente reconocer su necesidad, su orfandad, su total falta de capacidad de salvarse, de justificarse. Necesita, para tener una buena moral, una buena ética, volver a su fuente, a su creador, volver a los principios que están registrados en la palabra de Dios. Al final, mi querido alumno, quiero decirte, ¿no?, por más que hagas lo que hagas, vayas donde vayas, si tú no te pones en las manos de Dios, si tú a ese Dios que es justicia, que es amor, que es misericordia, no lo aceptas, no lo sigues, no cumples sus principios, entonces de seguro que tu vida moral, que tu vida ética no va a tener buen fin, no va a tener buena fama. Que Dios te bendiga.